Esta es una Suzuki Marauder 800, modelo 2000. Presuntamente tiene falla en árbol de levas. No les vamos a mostrar cómo desarmar el motor, entonces nos vamos directo a la falla. Esta moto venía de otro taller que le habían comentado al dueño de la moto que tenía fallas en los árboles de leva, pero ya que desarmamos nos damos cuenta que el problema realmente está en las bielas y en el cigüeñal. Entonces esta es una moto desvielada. Los metales del cilindro frontal se despedazaron prácticamente, que era el más dañado, como lo podrán ver. Entonces aquí tenemos que rectificar el cigüeñal, ponerle bielas nuevas junto con los metales nuevos. Vamos a empezar poniendo el sedazo. Lleva dos tornillos de cabeza 10 milímetros con su tapita, y eso hay que apretarlos al tacto a más o menos unos 10 a 11 newtons. El trabajo de rectificación obviamente lo tenemos que mandar a un taller de torno y eso no sale en video. Las bielas se pusieron nuevas, se pusieron metales nuevos. Las bielas van torqueadas a 50 newtons metros. Cuando las pongas y las torquees hay que girar las bielas para ver que no se atoran, porque muchas veces las torquean de más y se quedan atoraditas y no tienen su juego que debe ser. Por eso luego se amarran los metales. Entonces eso no lo mostramos en video, pero nada más para que tengan la información. Una vez que pusimos el sedazo, le vamos a poner los O-rings nuevos. Estos hay que lubricarlos con poquito aceite. Regularmente vienen con el kit de empaques de motor, entonces no es necesario estar buscando otros. Vamos a trabajar el lado de la tapa del lado del magneto, que es más fácil poner las flechas, el cigüeñal y todo eso, para la hora que vayamos a cerrar el cárter. Entonces hay que lubricar los valeros, los ductos donde van los selectores de cambio también los lubricamos, donde va el tambor. De aquí vamos a poner las flechas de transmisión. Hay que lubricarlas antes de ponerlas. Poner un poquito de aceite. Para que entren bien en su lugar. Entonces vamos a poner la flecha. Y de ahí vamos a quitar el engrane superior, que nos estorba un poco al montarlo. Y ya con la segunda flecha lo que vamos a hacer, vamos a levantar las dos flechas un poco para que entren en su ranura, que se batalla un poquito al ponerlo. Entonces quitamos el primer engrane. Y levantamos las dos flechas para que se embonen.
Y ya embonando van a bajar las dos flechas sin forzarlas. Nada más checamos que giren. Obviamente se van a atorar un poco porque no están en su posición y van a atorarse 2 o 3 engranes. Hasta que le pongamos los selectores de cambio, ya es cuando se ajustan los engranes. Lubricamos las ranuras de los ajustadores. Y de ahí ponemos las palancas selectoras. Estas nada más las vamos a meter en su ranura de la transmisión, más no la vamos a poner el perno en su lugar hasta que pongamos el tambor selector. Entonces nada más colocamos y las hacemos hacia un lado. Hay que limpiarlas de cualquier suciedad que tengan y lubricarlas un poco y colocarlas en su ranura. Entonces coloca la inferior, luego la superior, metes el perno pero lo jalas hacia un lado. Esto te facilita meter los selectores ya cuando estemos metiendo el tambor. Entonces ya el tambor selector lo lubricamos un poco y lo posicionamos en su lugar. Y ahora sí ya vamos a poner las palancas selectoras en su lugar. No es muy complicado, es nada más evitar el bordito que por lo regularmente te levanta y te baja la flecha. Entonces nada más encontramos el punto donde te facilite más el meter las flechas. Ya una vez puestas, nada más giramos la transmisión para ver que entren bien todos los cambios. La batalla es un poquito aquí porque no tienes como que la fuerza suficiente para que gire bien el selector de cambios, pero ahí nada más con paciencia probar todos los cambios que entren para poder ensamblar sin problemas. De ahí pasamos a trabajar y poner el cigüeñal. Vamos a lubricar las orillas del cigüeñal. Ponemos en su lugar y giramos el cigüeñal para ver que esté girando suavemente. Esta rondana especial la tenemos que poner con estas ranuras apuntando hacia adentro. No se vayan a equivocar y ponerla al revés. Entonces es muy importante que la pongan así como estamos mostrando. De ahí giramos el cigüeñal y ver que no se atore, que más o menos sigue un poco. Y de ahí vamos a ponerle las guías o los double pins, que lleva 2. Y vamos a proceder a ponerle silicón. Este silicón es especial para las juntas, entonces no vayan a meterle un silicón automotriz de alta temperatura porque esos silicones no sirven para esto. Entonces este silicón por lo regular te los venden en las agencias. No es un silicón muy económico. Otra de las cosas, antes de poner el silicón lo que pueden hacer es cerrar las tapas, nada más para verificar que los cambios hayan entrado bien. Cierra las tapas, pruebas que todos los cambios entren bien, quitas la tapa y ahora sí ya procedes a cerrar para estar 100% seguro de que va a estar bien los cambios y no tengas que desarmar de nuevo. En este caso ya lo habíamos hecho nosotros fuera de cámara y ya procedemos a poner el silicón y en este caso ya procedemos a cerrar el cárter.
De ahí vamos a poner sus tornillos. Esta tornillería, según la descripción del manual, van a 22 newtons metros. Entonces primero los llegas, los de un lado. Antes de torquear vamos a llegar toda la tornillería. Para de ahí proceder a ponerlos del otro lado. Los del lado izquierdo, perdón. Una vez que ponemos también los del lado izquierdo, como se dan cuenta son del mismo grosor, nos especifica que van a 22 newtons. Entonces podemos empezar torqueando los del lado izquierdo y volvemos a voltear el motor y torqueamos los del lado derecho igual a 22 newtons. Vamos a colocar la estrella selectora de cambios, lleva su guía, hay que poner en su lugar y ponemos el tornillo que sujeta la estrella junto al tambor. Esta va torqueada a 10 newtons también, según especificación de manual, y apretamos. Una vez apretado, vamos a instalar la bomba de aceite. Esta no lleva empaque. La cejita va hacia abajo, apuntando a la parte de abajo del cárter. Lleva 3 tornillos de estrella que igual van torqueados a 10 newtons. Obviamente para poderlos apretar con un desarmador va a estar medio difícil, entonces utilizamos una punta de estrella con su dado 8 milímetros y apretamos. Ponemos el pernito que te sujeta el engrane también. Y ponemos el engrane de la bomba, que esté más o menos a la mitad. Y de ahí vamos a instalar el segurito que sujeta el engrane de la bomba de aceite. Y inspeccionamos que gire bien. De ahí le vamos a trabajar a los cilindros. Vamos a instalar el cilindro frontal primero. Quitamos los jets de aceite y los lubricamos. Esto es para que tengan aceite cuando recién arranquemos y no tarde subir tanto el aceite. Entonces quitamos las espredas estas y les echamos poquito aceite y los volvemos a instalar como estaban. De ahí vamos a poner poquito aceite a la biela para que lubrique bien el perno a la hora de meterlo. A esta moto no le metimos pistón ni anillos nuevos, se le van a poner los mismos que traía. Entonces utilizaremos el mismo perno y el mismo pistón y mismos anillos. Si se dan cuenta, el pistón trae una flecha. Esta flecha tiene que apuntar hacia el frente de la motocicleta. Entonces nada más asegúrense que la flecha no vaya a apuntar hacia atrás. Otra de las maneras que te das cuenta que está bien instalado el pistón es ver la ranura de las válvulas del pistón. Pues regularmente las de admisión son más grandes que las de escape. Pero teniendo las marcas de la flecha ahora sí que no hay fallas, es que apunta hacia adelante. Ponemos las guías y de ahí vamos a instalar el empaque.
Los empaques sí son nuevos. De ahí ya vamos a instalar lo que viene siendo el primer pistón. Utilizamos la herramienta que te presiona los anillos para que pueda entrar al cilindro. Otra cosa que no sale en cámara es el cilindro, lo pueden lubricar un poco con aceite para que resbale el pistón junto con los anillos. Nada más no ponerle mucho aceite, nada más un poquito y medio limpiárselo, nada más para que se pueda recorrer bien el cilindro. Entonces hay que meterlo de un solo jalón para que no se vayan a salir los anillos. Un poquito laborioso, vamos, hay que ser paciente. Ya una vez instalado, revisamos que gire bien el pistón. Le damos un par de vueltas y así te das cuenta que no mordiste un anillo. Y ahí vemos la flecha apuntando hacia adelante. Le ponemos este tornillo para que sujete el cilindro mientras le trabajamos al cilindro posterior y así no se nos esté moviendo el cilindro a la hora de girarlo. De ahí vamos a trabajarle al cilindro trasero. Le vamos a poner a la biela aceite, igual para que lubrique el perno. Vamos a girar la biela que quede hasta el punto más alto para que podamos trabajarle bien al pistón a la hora de meterlo al cilindro. Si ven las ranuritas, esta le puedes echar poquito aceite para que lubrique el perno a la hora que lo están instalando. Y ahí está la flecha, igual apuntando hacia adelante. Ya instalamos el perno y de ahí vamos a instalar el segurito del pistón. Hay que poner unas toallitas abajo para que no se nos vaya a ir el seguro, en dado caso de que se nos bote, y te evitas de desarmar el motor. Entonces de alguna manera le das seguridad a tu trabajo. Ya una vez instalado los seguros del pistón, quitamos las toallitas y vamos a proceder a instalar el cilindro. Hay que poner el empaque. Los empaques llevan su forma, entonces no hay manera de ponerlos mal. Utilizamos la herramienta especial que sujeta los anillos hacia el pistón y lubricamos un poco el cilindro y vamos a instalar ya el cilindro. Aquí tenemos que levantar los dos cilindros un poco porque la manguera que los agarra los dos ya está un poco vieja, ya como 20 años de vieja. Entonces es más difícil que entren. Entonces levantamos los dos cilindros un poco, metemos las mangueras y ahora sí empujamos los cilindros hacia abajo. Ya para que lleguen a su lugar y de ahí le ponemos unos tornillos nada más para sujetar los cilindros y giramos el cigüeñal nada más para asegurarnos que quedó todo bien. De aquí procedemos a trabajar al lado del clutch. Vamos a poner la rondana y de ahí vamos a poner la guía de cadena. Estas guías de cadena vienen marcadas tanto la de adelante como la de atrás, entonces no hay manera de que las pongas volteadas. Nada más asegúrense que la R sea de atrás, de rear, y la F obviamente frontal. Este tornillo va torqueado 10 newtons. La rosca ya estaba un poquito débil, entonces la apretamos un poco al tacto para que no se barriera.
Una vez que apretamos el tornillo, de ahí vamos a poner la flecha de cambios. Esta asegúrense que haga el brinquito cuando la estén instalando, porque muchas veces queda salida. Entonces, cuando entran a los pivotitos de la estrella del tambor, nada más asegurarse que pase el brinquito. De ahí ponemos el buje, la rondana en la flecha que lleva el clutch. De ahí le ponemos el otro buje y le vamos a poner el valero de canastillas. De ahí vamos a instalar la campana. En la campana tiene que embonar con el engrane de la bomba en la parte de abajo. Una vez que haya embonado la campana, vamos a instalar las pastas de clutch. Las pastas primero lleva una más delgada que las demás, entonces instalamos la primera delgadita y de ahí vamos a poner una de metal, una de asbesto, una de metal, una de asbesto, hasta que lleguemos a su tapa. Entonces procura ponerlas en las mismas ranuras. Ponemos la rondana especial y su tuerca. Esta tuerca va torqueada a 95 newtons metro. Entonces apretamos, nada más nos sale en cámara como apretamos. De ahí ponemos la tapa del embrague, la tapa de la canasta del embrague, más bien dicho. Y esta, si ven, tiene 4 ranuras largas y 4 ranuras cortas. A su vez tenemos 8 tornillos, 4 tornillos largos y 4 tornillos cortos. Si lo ves de la parte superior, a favor de la manecilla de reloj van los tornillos largos. En pocas palabras, los tornillos largos van pegados a mano derecha de la ranura larga y los cortos a la ranura corta. Si tiene algo de sentido, vaya. De cualquier modo, no hay manera de cambiarlo. Si quieres meter el tornillo largo en la ranura corta, pues se va a quedar muy de fuera el resorte. De ahí vamos a poner las cadenas de tiempo. Estas cadenas de tiempo son nuevas y las vamos a instalar. Empezamos por la del lado del embrague. Este engrane lleva una marca y a su vez el cigüeñal tiene una marquita que es un circulito. Estas dos marcas tienen que estar en su mismo punto. Entonces nada más es importante poner el circulito con circulito de la flecha y del engrane. De ahí instalamos la otra guía de cadena que entre bien en su ranura y que entre en la ranura de la base del cilindro. Y ponemos el engrane del cigüeñal. Este no lleva marcas, este nada más tiene que entrar en la flecha y embonar con el engrane del embrague. Y este tornillo es de rosca izquierda, significa que aprieta en contra de las manecillas del reloj. Va torqueado a 95 newtons también. De ahí vamos a poner el empaque de cabezas. Igual no hay manera de ponerlos equivocados, llevan su lado. Nada más levantamos la cadena de tiempo, movemos un poquito las guías y de ahí vamos a instalar la cabeza. Nada más tienen que tener mucho cuidado porque estos tienen unos tornillos delgados pegados a la cabeza. Nada más que no muevan el empaque. Pueden dejar la cadena por fuera, por dentro, y nada más instalar la cabeza, o pueden hacerle como lo estamos haciendo para no tener que
jalar la cadena después y estarle batallando. Es preferible de una vez tener la cadena acá en la mano por fuera cuando estás metiendo la cabeza. Movemos un poco la guía para que baje la cabeza. Entonces ya nada más empujarla hacia abajo y que entre. Vamos a asegurarnos que no haya mordido el empaque, que haya caído bien en sus guías. Y de ahí instalamos los 4 tornillos. Estos 4 tornillos los aprietas cruzados y van a 38 newtons. Aquí habíamos utilizado esta punta para remover las cabezas porque te sirve para contraer el tensor de cadena. Nada más que a la hora de instalarlos, pues sí es medio difícil estar maniobrando con eso. Entonces ahí lo que tenemos que utilizar es un chicote que entre en el tensor y te lo mantenga hacia atrás, que lo vamos a mostrar posteriormente en el video. Aquí nos adelantamos y le pusimos el clutch en el tensor, el chicote, perdón, y de ahí pasamos a lubricar los asientos del árbol de levas. Este árbol de levas lleva una flechita, esa flecha tiene que estar apuntando hacia adelante. Para eso pusimos el pistón en punto muerto superior para instalar el árbol de levas, y empezamos con el cilindro trasero. Entonces el cilindro trasero, en el lado del magneto traes tu marca R, que significa rear. Entonces una vez que el pistón está arriba, de ahí pones el árbol de levas con la flecha hacia adelante. El engrane en la flecha no hay problema no hay manera de que te equivoques porque nada más trae un pin y esa es su guía. Nada más si tienes que asegurarte de que la flecha esté apuntando hacia adelante cuando estemos apretando. Una vez que está en su ranura, ya le ponemos su laina y sus 2 tornillos. Aquí vas a tener que mover el pistón para poder apretarlos, para poder meter primero los tornillos y luego apretarlos. Estos tornillos van torqueados a 15 newtons y una vez que los torquees les tienes que pegar con un desarmador o un punzoncito a la ceja de la laina para darles mayor seguridad de que no se vayan a aflojar, vaya. Entonces de ahí nos vamos a trabajar al cilindro frontal. Vamos a poner cadena de tiempo nueva. Es más fácil trabajarla en el lado frontal, no te estorba el clutch ni nada de eso. Entonces nos aseguramos que esté apretado. Y de ahí vamos a ponerle la otra guía de cadena. Igual cae derecho y en su ranura en el cilindro. Le vamos a poner el magneto para girar más fácilmente el cilindro y para poder poner a tiempo el segundo cilindro. Entonces es más fácil girar así el motor. Entonces esto es lo que le comentábamos. Aquí los tensores, para regresarlos necesitas sumirlos y en la ranurita le vas a meter la punta del chicote. Estos chicotes te pueden servir un chicote de bicicleta, nada más que la punta no esté lastimada. Entonces de ahí ya pasamos a poner el tensor de cadena.
Igual estos tensores traen sus marcas, tanto frontal como trasero. Entonces no hay manera de equivocarse de uno al otro. Los tornillos son de llave Allen y van torqueados a 10 newton de metro. Traes un tornillo más largo y uno más corto. Igual, cuando los metes te vas a dar cuenta cuál es cuál. Y eso los apretamos. De ahí ponemos su empaque. Igual traen sus lados. Metes el chicote por el empaque. Igual vas a pasar la cadena de tiempo por el empaque. Y evitar morder el empaque cuando lo estés instalando. Entonces es importante siempre tener las guías de la base del cilindro y de la cabeza. Aquí utilizamos un imán, por los que le comentábamos de que se les cae la cadena y luego es muy difícil sacarla. Entonces con el imán prácticamente jalas la cadena de tiempo más fácilmente. Vamos a asegurarse que baje bien la cabeza, que entre bien en sus ranuras. Y de ahí jalamos ya la cadena de tiempo. Como ven, nada más jalas el imán y la tienes a la mano. Ahí utilizamos un desarmador o una llave T donde la dejes reposar y puedas agarrar los tornillos o cualquier otra cosa para trabajarle. Entonces ahí ya vamos a instalar los 4 tornillos, 2 de cada lado. Recordemos que hay que apretarlos en forma cruzada. Empezamos en una forma cruzada y estos igual van torqueados a 38 newtons metro. Ya utilizamos el torquímetro y en forma cruzada apretamos, que se escuche el clic y un jaloncito más, y con eso nos aseguramos de que ya está apretada la cabeza como debe ser. Hay diferentes tipos de torquímetros. A nosotros nos gusta usar el de clic. De ahí, recordemos, hay que poner el pistón en punto muerto superior. Eso significa que hay que poner el pistón hasta su límite superior. El magneto lo utilizas para girarlo más fácilmente. Y de ahí ponemos el árbol de levas junto con su engrane. Y acuérdense que este también trae una flechita y tiene que estar apuntando hacia el frente del motor, no hacia atrás. Aunque sea el cilindro trasero, tiene que estar apuntando hacia adelante la flecha. Con esto nos vamos a asegurar que los 2 árboles de levas están a tiempo. Vamos a poner el perno, de ahí vamos a poner el engrane que va entre la marcha y el bendix. Este lo pueden lubricar un poquito y girarlo para ver que no tore. De ahí ponemos el magneto junto con el bendix, lo pones en la ranura de la cuña para que se guíe y entre en su lugar. Este tornillo va torqueado a 160 newtons. De ahí vamos a remover los chicotes de los tensores de cadena, ya para que se liberen y poder terminar de armar las cabezas. En este caso vamos a poner las tapas de puntería. Quitamos ambos chicotes, nada más hay que jalarlos y escuchar que haga ruidito el tensor y que presione la cadena de tiempo. Así nos damos cuenta que se liberó bien.
Le ponemos silicón a la tapa de punterías. Utilizamos el mismo silicón que utilizamos para los cárters. Y al hule negro, al circulito, también le ponemos un poquito de silicón para que sellen las orillas. Entonces nada más hay que ponerlos con cuidado porque para no hacer un cochinero. Entonces llevan sus guías de todas maneras. En cuanto caigan, nada más llegar los tornillos para que apriete parejamente las tapas. Toda la tornillería va apretada a 10 newtons. Los únicos que van apretados a 22 newtons son los tornillos largos cromados que te agarran la tapa cromado. Entonces esos van a 22 newtons. De ahí procedemos a la segunda tapa. Igual le ponemos silicona en toda la orilla. Le ponemos también al hule. Y nada más con cuidado dejar caer la tapa sobre la cabeza. Ya una vez puesta, nos aseguramos que embone bien. Ponemos los tornillos largos, ponemos la demás tornillería, que son casi prácticamente tornillos con cabeza de 10 milímetros. Volvemos a lo mismo, van apretados al mismo torque, 10 newtons, y los largos van apretados a 22 newtons metros. Entonces de ahí vamos a poner la marcha. Esta le pueden poner un poquito aceite al O-ring y lo metemos en su lugar y tiene que entrar fácilmente. Si le batalla un poquito, nada más gire en el magneto y gira el engrane para que se embone. Nos vamos al embrague, ponemos su empaque nuevo sobre las guías. El pivotito esto con las ranuras tiene que apuntar hacia atrás para que embone en la tapa y en la flecha del embrague. Entonces asegúrense que las ranuritas estén apuntando hacia atrás porque si no el clutch, para empezar, la tapa no va a entrar y no haría su función. Se dan cuenta a la hora de girarlo ahí, que haga sonidito. Entonces ponemos toda la tornillería. Todos estos tornillos van apretados a 10 newtons. Son cabezas de 8 milímetros. Y apretamos. De ahí procedemos a poner la bomba de agua. Este lleva 2 tornillos de cabeza de 8 milímetros y lleva 2 tornillos de cabeza de cruz. Igual van apretados a 10 newtons. Vamos a asegurarse que entren bien antes de apretarlos todos. Los llegamos y luego apretamos los 4. De ahí vamos a poner el empaque del magneto y hay que poner también sus guías. Aquí no le llevamos la forma, obviamente con las guías nos damos cuenta más rápido cómo va. Y le ponemos la segunda guía que le hacía falta, que es un poquito más delgada. A la hora que vayan a meter la tapa del magneto, tengan mucho cuidado con los dedos. Regularmente en motos grandes los magnetos son más fuertes y te jalan la tapa de las manos y te puede llegar a machucar. Entonces, nada más cuidado con eso. Una vez embonados, le ponemos toda la tornillería. Son tornillos de cabeza 8 milímetros. Igual apretamos a 10 newtons. De aquí vamos a ajustar las válvulas. Vamos a empezar con el cilindro trasero. Vamos a buscar la marca R-T, que significa Rear Timing. Y de ahí procedemos a ajustar las válvulas.
Empezamos con las válvulas de admisión. Estas válvulas vienen algo tensas por lo mismo de que se rectificaron la cabeza, entonces tienen más espacio hacia arriba y las vamos a calibrar a las de admisión. Las vamos a ajustar de .08 a .13 milímetros, entonces tienen ese rango para ajustar las válvulas de admisión. Entonces recordemos, metes la laina en el rango que la quieras. En este caso nosotros la pusimos a .08, que entre suavecito para que la .10 no le entrara. Entonces la estamos dejando un poquito apretadas, pero estamos en el límite. Al .08 y .13 milímetros. De aquí vamos a ajustar las válvulas de escape. Hacemos el mismo procedimiento con las lainas, nada más en este caso el límite de servicio, más bien el límite o su rango es .17 a .23 milímetros. Nosotros igual las dejamos, estas no las dejamos tan apretaditas, las dejamos a .18 milímetros, porque regularmente las de escape se tienden a apretar un poquito más rápido que las de admisión. Entonces nada más dejarla en el rango establecido. Recordamos es .17 milímetros a .22 milímetros su rango. Y apretamos. Y movemos con las manos las punterías para ver que tengan un poco de juego, saber que está listo. De ahí vamos a ajustar el cilindro frontal. Buscamos la marca F-T. Esta la encuentras cuando la tenías en la marca RT, le das 360 grados de vuelta al magneto y un cuarto de vuelta más y encuentras esta marca, y de ahí procedes a ajustar las válvulas del cilindro frontal y es prácticamente todo.